Cristiano de Fe. Bendiciones a todos nuestros hermanos. Bendiciones para toda la familia extendida, para todos los miembros del cuerpo de Cristo que acostumbran conectarse con nosotros para poder meditar en la palabra de nuestro Dios. Hoy estamos en el día 24 de diciembre del año 2020, un año que ciertamente estuvo cargado de una diversidad de eventos, de circunstancias inesperadas. Pero lo que no debería de haber sido inesperado es la manifestación de la gracia de Dios en nuestra vida, la manifestación de su misericordia, la manifestación de su fidelidad, la manifestación de sus favores sobre cada uno de nosotros. Razón suficiente para poder darle las gracias a Dios, darle a Él la alabanza, darle a Él la adoración, porque Él ha sido bueno. Bendiciones al hermano Roberto, que siempre está pendiente fielmente de la hora de inicio, a la hermana Natalia, que está ya conectada, a la hermana Rosita Vázquez, que Dios le bendiga, y a los hermanos que están ahí conectándose en este momento, pues mi deseo de que Dios pueda hablar a sus corazones y que la meditación de la palabra pueda reenfocarlos. Como siempre, mi intención como un ministro de la palabra es enfocarlo en el reino, enfocarlo en lo espiritual, porque es tan fácil que nosotros caigamos al nivel humano, al nivel racional, al nivel de los sentidos, y que dejemos de vivir por fe, dejemos de vivir de acuerdo a los principios espirituales revelados en la palabra, y de ahí mi intención, de que cada vez que meditamos en la palabra, usted pueda reenfocarse espiritualmente. Mientras otros hermanos continúan agregándose, tengamos una palabra de gratitud, tengamos una palabra de acción de gracias, porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros, y luego nos detenemos en la meditación de la palabra. Oramos. Padre Celestial, gracias. Gracias por un nuevo día. Gracias por tu protección en nuestra salida, por tu bendición en nuestro regreso. Padre, gracias, porque tu favor se muestra de tantas maneras, cambiando las circunstancias, moviendo a las personas. Tú obras de manera que nosotros aún pasamos desapercibidas para poder bendecirnos, honrarnos, levantarnos, protegernos, sostenernos. Y ahora queremos agradecerte en el nombre de Jesús por mostrar tu bondad y tu fidelidad en nuestra vida. Padre, queremos pedirte que tú hables a nuestro corazón y que a través de la meditación de tu palabra, nuestro espíritu pueda ser vivificado, nuestra fe pueda ser edificada, que podamos ser establecidos y podamos crecer un poco más en el conocimiento de tu voluntad revelada, de tus propósitos, de manera que también podamos compartir con otros nuestra esperanza. Señor, te necesitamos. Sin ti no podemos seguir adelante. Reconocemos que tú nos has sostenido. Esperamos en ti, que tú nos sostendrás y que tú terminarás la obra que has comenzado en nosotros. Padre, yo te doy las gracias por la vida de cada miembro, de cada familia que conforman el Centro Cristiano de Fe. Te doy las gracias por cada uno de los estudiantes del Centro de Entrenamiento Ministerial, por cada uno de nuestros hermanos y amigos en el ministerio, por cada uno de los pastores que nos han acompañado a lo largo de este camino y que de alguna manera estamos conectados, estamos unidos por la fe, por la esperanza, por el Espíritu, por la palabra. Te doy las gracias, Padre, por la vida de cada ministerio que ha sido de bendición para nosotros. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos ser canales de bendición para otras personas y te damos a ti la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Señor, estamos agradecidos por tu palabra, estamos agradecidos por la salvación que tú has obrado a favor nuestro y te pedimos que tú continúes revelándote a nosotros, trayendo claridad de entendimiento, afirmando, estableciendo, perfeccionando a tu pueblo por el poder de tu Espíritu Santo y con el alimento espiritual de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos la gracia, bendito Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, bendiciones de nuevo a todos los que ya están conectados
y bendiciones para todos aquellos que posteriormente habrán de integrarse a la meditación de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir a la escritura. Quiero compartir ahora bajo el tema El Rey ha nacido. Y es que en casi la mayoría de congregaciones es costumbre el celebrar la Navidad en este tiempo, en este día. Es una costumbre el poder enfocarse en el nacimiento del Señor Jesucristo. Y en lo personal, yo nunca he hecho mucho énfasis por causa de considerar que históricamente o al estudiar algunas escrituras en la palabra de Dios se logra descubrir que realmente el Señor no nació en esta época. Pero vamos a dejar eso a un lado y vamos a enfocarnos en el resultado, en el propósito. Pero sobre todo, yo quiero meditar en la palabra de Dios con una sola intención: enfocar a cada uno de los miembros de la iglesia en lo que realmente importa si estamos celebrando la Navidad. Los miembros de la iglesia sabrán que en muchas ocasiones yo repetí la frase: bueno, hoy es la falsa Navidad. Vamos a dejar de un lado este aspecto en cuanto a la historia, en cuanto al tiempo, y nos vamos a enfocar en la importancia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a enfocarnos en que si vamos a alegrarnos, si vamos a celebrar algo, si vamos a gozarnos ahora, debería de ser por causa de nuestra posición espiritual, por causa de nuestra condición espiritual, la cual ha sido obtenida por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Realmente es fácil darnos cuenta que en el mundo se habla mucho acerca de la Navidad y aún muchas iglesias hablan, predican sobre la Navidad, pero el enfoque está mucho más puesto en el lado de los regalos hacia las personas, la comida, la cena de la Navidad. La gente incluso en el mundo que tiene un lenguaje religioso habla de celebrar la Navidad y lo hacen bebiendo, lo hacen embriagándose, porque es Navidad. La gente sale a celebrar la Navidad emborrachándose, yendo a bailar o a divertirse, porque la gente está realmente ajena del efecto espiritual de lo que la Navidad realmente debería de significar en nuestra vida. En lo particular, siempre sostuve una posición en cuanto al árbol de Navidad, en el sentido de que no hay ninguna relación entre el árbol y el Señor Jesucristo. Y hablando con algunos pastores amigos, ellos me decían: no, es que el árbol tiene un simbolismo. La estrella que se le coloca arriba es la estrella que vieron los magos. Las luces que se le ponen es porque Jesús es la luz del mundo. Y las lágrimas representan las lágrimas de Jesús. Y el color rojo de las bombitas es la sangre de Jesucristo. Y así se hacen aplicaciones que no dejan de ser un poco graciosas, pero que en lo particular, en cuanto a mis convicciones de la palabra, no hay ninguna relación. Y yo considero de que esa práctica no solamente es innecesaria, sino que desvía a los creyentes del verdadero sentido, que es el nacimiento del Rey, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que comercialmente la Navidad es una época para hacer dinero, para hacer negocios. Religiosamente la Navidad es una época de celebrar, de reunirse como familia, pero más enfocado en la comida y en los regalos. Pero muy pocos son los que realmente le dan el sentido correcto a la celebración del nacimiento del Señor. Incluso a pesar de que se diga, vamos a celebrar el cumpleaños del Señor Jesucristo, no hay regalos para Jesús. Y como decía el pastor Eli Chávez recientemente, el mejor regalo para el Señor es adoración. Pero la gente acostumbra a darse regalos entre sí. Y eso está bien, no está mal. Lo malo es no darle regalo al Rey. Lo malo es enfocarnos en nosotros, en la celebración. Y usted puede ver cómo el mundo, probablemente sus vecinos ahora mismo, tienen música en sus casas, hay baile, hay bebida, porque el enfoque es alegrarse con el pretexto de la Navidad, pero no están enfocados en el Señor. Yo quiero que usted, como miembro de la familia de fe,
se enfoque correctamente. Y si vamos a dejar de un lado ese conflicto con respecto a la fecha del nacimiento del Señor, que si nació allá por marzo, abril, que si nació allá por agosto o septiembre, y vamos a unirnos en este sentir de que ha nacido el Rey, como puse como tema a esta meditación, entonces nos dispongamos para poder honrarle. Y si vamos a hablar de alegrarnos, alegrémonos en el Señor, en la salvación que Él ha obrado en nuestra vida. Y si pensamos en regalos, no olvidemos en que el mejor regalo, la mejor ofrenda que podemos darle a nuestro Señor es nuestra adoración, es nuestra alabanza, es nuestra acción de gracias. Así que, hermanos, bajo el tema, el Rey ha nacido, enfoquémonos en esto. No nos desenfoquemos como el mundo lo hace, enfoquémonos en esto. Isaías, capítulo 9, verso 2 nos habla proféticamente. Isaías vivió aproximadamente 700 años antes de que el Señor Jesucristo naciera. Y él, por el Espíritu Santo, trajo esta revelación. El pueblo que andaba en tinieblas, verso 2 de Isaías 9, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gloria a Dios por esta palabra. Gloria a Dios por el cumplimiento de esta palabra. A través del profeta Isaías, el Señor reveló, el Señor anticipó el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es sumamente interesante ver los detalles, porque la profecía es dada, como repito, 700 años antes de que Jesús naciera. Pero aquí hay un enfoque espiritual muy amplio que nosotros tenemos que conocerlo y en el cual tenemos que enfocarnos. Dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, que la gente que moraba en tierra de sombra de muerte, de repente se encontró con una luz resplandeciendo sobre ellos. La Biblia dice que el Señor Jesucristo es la luz del mundo. En el Antiguo Testamento el salmista escribió: Jehová es mi luz y mi salvación. Es quien trae la revelación, es quien trae el conocimiento, es quien nos saca de la ignorancia. La luz del Evangelio resplandeció. Jesucristo, la luz del mundo, vino al mundo para poder sacarnos de las tinieblas, para poder sacarnos de esa tierra de sombra de muerte. Ahora, el contexto o la descripción que hay en este pasaje es sumamente interesante porque nos habla de un ambiente de guerra. No nos habla de un ambiente de festividad, no nos habla de bebidas y de comida, no nos habla de regalos, sino que el enfoque es totalmente diferente. El enfoque de la revelación aquí es que el calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Porque un niño ha nacido, porque un niño sería nacido, un hijo nos sería dado, porque un príncipe habría de nacer.
Y ese príncipe sería llamado admirable. Ese príncipe sería llamado consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El contexto aquí nos habla del nacimiento de un rey que habría de ejecutar las acciones que están en el verso 4. Bueno sería que usted no solamente se acostumbrara a medio escuchar la palabra y a estar atento a otras ocupaciones, sino a detenerse con su Biblia abierta para poder subrayar las escrituras. Muy bueno sería que usted pudiera prestar atención a la palabra como acostumbrábamos a hacerlo cuando nos reuníamos. Porque en el verso 4 dice las razones por las cuales la gente podría regocijarse. Y dice en el verso 4, porque tú quebraste su pesado yugo. ¿Quién no se va a alegrar que le quiten una carga? La esclavitud, ser libertados de la esclavitud. Dice, porque tú quitaste la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Nos habla de libertad, nos habla de victoria, nos habla de conquista, nos habla de liberación por causa de ese rey, de ese principado, de ese niño que habría de tener el principado sobre su hombro. Y como resultado, dice que la gente se multiplicaría, se aumentaría la alegría, se iban a alegrar delante de él, delante de Dios, como los que se alegran en la siega. ¿Y quién no se alegra de recoger una gran cosecha? Esto solamente pueden entenderlo probablemente los campesinos, todos nuestros hermanos que acostumbran a sembrar, y cuando recogen la cosecha, ¿quién no se alegra de poder tener una cosecha abundante? O dice, se van a gozar como cuando reparten despojos. ¿Quién puede entender este lenguaje? Solamente la gente que ha estado en guerras y que por causa de haber derrotado al enemigo, posteriormente podían recoger todas las riquezas, todos los bienes, las armas, las posesiones y todos los enseres de sus enemigos. Entonces vea, estoy en el libro de Isaías, capítulo 9. Estoy ocupando verso 2 hasta el verso 7 para meditar bajo el tema el rey ha nacido. Y lo que vemos acá en esta escritura es que se anuncia un reino eterno. Lamentablemente, yo puedo darme cuenta que aquí y fuera del país hay cristianos que de una manera muy fanática adoptan una posición partidaria, adoptan una posición política y pelean y se discuten y se molestan entre sí cuando encuentran a otros con un pensamiento político o una posición política totalmente contraria. Pero nosotros como cristianos tendríamos que estar enfocados. El Señor Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Mal hacen los cristianos en pelearse por los reinos de este mundo. Porque lo que los cristianos tenemos que hacer es orar para que Dios use a los gobernantes, orar para que Dios use a las autoridades para el castigo de los malos, orar para que los que dictan leyes, aún sin saberlo, puedan ser movidos por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios, pues la Biblia dice que así el corazón del rey está en la mano de Jehová y a lo que él quiere lo inclina. Entonces nosotros no tendríamos que tomar una posición política, ni mucho menos andar haciendo comentarios negativos u oponiéndonos a la posición que hay en el mundo, cuando ya entendemos, el mundo está bajo el poder del maligno, pero nosotros somos de Dios. Antes nosotros estábamos en las tinieblas, pero ahora la luz del evangelio ha resplandecido sobre nosotros. Somos gente del reino. Ahora nosotros tenemos un rey y ese reino va a ser establecido. Y ese será un reino eterno, un reino que no tendrá límite, un reino que va a establecerse sin que sea sustituido por nada ni por nadie. Entonces en el verso 7 prácticamente se nos está anunciando el reino eterno del cual nosotros ya somos parte, del cual nuestro Señor Jesús enseñó a orar: venga a nosotros tu reino. Esta debe de ser una parte importante como creyentes, orar por el establecimiento del reino, para que nosotros podamos
cooperar a través del evangelismo, a través de la intercesión, en el avance de la iglesia y en el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Ahora, lo que vemos en el verso 6 es que el nacimiento del rey es lo que garantiza la victoria. El nacimiento de ese rey que va a tener cualidades únicas, incomparables. El nacimiento de ese niño que es parte del misterio de la piedad. Porque dice que ese niño sería llamado Dios fuerte. Ese niño sería llamado Padre eterno. Ese niño sería llamado Príncipe de paz, admirable, consejero. Y ese niño es Jesucristo. El nacimiento del rey es el que garantiza la victoria. ¿Cuál victoria? La victoria de la redención, donde los enemigos habrían de ser derrotados, donde los enemigos habrían de ser humillados. Y la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo triunfó en la cruz, despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. La palabra de Dios dice que el Señor destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo es eso posible? Cuando Jesús resucitó, mostró que Él tiene el poder sobre la muerte. Él es el Rey que liberta. Él es el Rey que nos saca de las tinieblas, de la esclavitud. Él es el Rey que, como dice el verso 4, quitó el yugo, quitó la vara con la cual éramos castigados, quitó el cetro, el dominio, la autoridad de nuestro opresor. Y como resultado nosotros podemos ver que tendrían que haber efectos que usted como creyente tendría que estar disfrutando. Que se aumente la alegría. Yo no necesito embriagarme, drogarme para estar alegre. Tengo el gozo de la salvación, tengo la esperanza de la vida eterna. Soy participante del reino. Y es lo que dice aquí, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Yo me alegro en el Señor, yo me alegro en el Dios de mi salvación, como que si estuviera recogiendo una gran cosecha. Yo me gozo en el Señor y en su salvación como que si estuviera repartiendo o descubriendo despojos. ¿Por qué puedo gozarme? Porque el Señor me ha dado libertad. Porque ya no soy un esclavo del pecado. Porque ya no vivo en temor. Ya no vivo en condenación. Porque soy libre. Porque el príncipe de paz me ha dado paz. Porque mi Dios fuerte me ha librado de manos del que era más fuerte que yo, pero no es más fuerte que él. Porque mi Dios, mi consejero, es quien me instruye, quien ordena mis pasos. Mi Dios se ha manifestado. Así que esta profecía es sumamente importante porque nos habla acerca del nacimiento del rey, nos habla del reino eterno que va a ser establecido y nos habla de los efectos de esa victoria. Y uno de los resultados más importantes es que ya no andamos en tinieblas. ¿Cuánta gente anda en tinieblas? En la idolatría, en la esclavitud del pecado, en los deseos de su carne. ¿Cuánta gente vive en la ignorancia? Porque el evangelio no les ha resplandecido, porque no han sido sacados de las tinieblas. Y qué tremendo es que la palabra de Dios dice que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Pero nosotros podemos gozarnos por la revelación de la palabra, por Jesucristo, por su obra, su sacrificio a favor nuestro, por la revelación de su palabra, mostrándonos su voluntad en cuanto al perdón de pecados, en cuanto a la herencia, en cuanto a la glorificación del cuerpo, en cuanto a la entrada en el reino, en cuanto a los galardones, porque todo eso está disponible para nosotros como gente del reino. Tenemos que enfocarnos en que el nacimiento del rey fue algo de lo cual Dios tomó tiempo para poder profetizarlo, para poder anunciarlo, para poder sustentarlo de manera que quedara firmemente establecido. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 7, verso 13.
Dijo entonces Isaías: escuchen ahora, casa de David. Les es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo les va a dar una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El profeta Isaías fue uno de los profetas claves, aunque muchos profetas anunciaron el nacimiento del Señor. Hablaron del día de Jehová, hablaron del Señor Jesucristo en diferentes etapas de su vida. Aún los salmos, hay salmos mesiánicos que nos hablan de la crucifixión, de la traición, de ser vendido. Pero muchos profetas hablaron, prácticamente todos los profetas de una u de otra manera hablaron acerca de la manifestación del Mesías. Pero Isaías es radicalmente más claro. Y en Isaías 7:14, él escribió que el Señor habría de dar una señal. Fue idea de Dios, fue iniciativa de Dios. Y Dios dice: la Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo, y va a llamar su nombre Emmanuel. Dios, queriendo mostrar su poder, no solamente se anticipa para mostrar que Él tiene el conocimiento sobre el futuro, sino que Él se anticipa para mostrar cómo, de una manera sobrenatural, habrá de darle una señal al mundo. Jesucristo es una señal al mundo. Es el único que ha nacido de una virgen. Cuando usted compara o hace un estudio de religión comparada, no hay ningún líder, no hay nadie más que se pueda comparar al Señor Jesucristo, de quien se hubieran hecho tantas profecías antes de que naciera, si hubieran hablado tantos detalles acerca de su nacimiento, su ministerio y su muerte, sino solamente el Señor. Y una de las claves fundamentales o señales fundamentales fue el nacimiento sobrenatural por medio de una virgen. Yo me imagino que aún los judíos, al considerar esa palabra, debieron haber tenido sus dudas al pensar: ¿cómo va a concebir una virgen? ¿Cómo va a ser posible que una virgen quede embarazada sin conocer a ningún hombre? Pero Dios fue el que dijo: esta es la señal que le voy a dar. La virgen va a concebir y le va a dar a luz un hijo, y su nombre es Emmanuel. Ahora, el cumplimiento de esta profecía se encuentra en Mateo capítulo 1, verso 20. Hablando acerca de José, hablando acerca del embarazo de María y de la intención de José de abandonar a María. El verso 20 registra lo siguiente: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vemos entonces que lo que profetizó Isaías ahora está registrado en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 23, donde se nos está diciendo: es que esto es lo que el profeta anunció, que una virgen iba a quedar embarazada y que iba a dar a luz un hijo. Y ahora se agrega un elemento importante: su nombre. Traduciendo su nombre significa Dios con nosotros. Así que vemos que el nacimiento sobrenatural no nos habla simplemente de un rey que tendría un reino eterno, sino que nos habla del Dios eterno manifestándose. Nos habla del misterio de la piedad, Dios manifestado en la carne. Y primera de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice que esto fue visto por los ángeles. Dios se hizo carne. Fue un nacimiento sobrenatural, validando, estableciendo, dando a conocer, sentando
una base espiritual poderosa. Si Dios habría de manifestarse, tendría que ser de una manera extraordinaria. Y esa manera extraordinaria fue que una virgen concibiera por el poder del Espíritu Santo. Ningún médico, ningún científico va a aceptar esto como algo posible. Esto no tiene sentido para la mente natural. Esto es absurdo. Esto es locura, como dice el apóstol Pablo. Que la gente del mundo busca señales. La gente busca el conocimiento. Y cuando se predica a Cristo y a Cristo crucificado, la gente tropieza. Porque la gente está buscando un conocimiento que alimenta el intelecto. Pero el evangelio no es para el intelecto, es para nuestro espíritu. Así que el misterio de la piedad toma lugar. Dios se manifiesta en la carne. No es solamente un rey eterno, es el Dios eterno el que se ha manifestado. Entonces nosotros podemos enfocarnos, como dije, mi intención es que nos enfoquemos espiritualmente. Y podemos enfocarnos en que mientras el mundo celebra sin sentido, con un árbol, con regalos, con comida y con bebida, nosotros podemos participar de las mismas cosas porque no es malo, no es pecado. Podemos participar de todo eso reconociendo que Dios es la fuente de toda buena dádiva. Que si estamos con vida, es porque Dios nos ha dado vida. Si hemos sido guardados, sostenidos hasta el día de hoy, es porque Dios ha sido bueno. Pero ir más allá de los efectos naturales, ir más allá de las bendiciones materiales, terrenales, económicas, de las cosas que podemos disfrutar, del alimento que podemos tener, de la vestimenta y de todas las cosas que podemos utilizar que hay en el mundo. Ir más allá con un enfoque espiritual y entender que el nacimiento del Rey tiene que ver con nuestra libertad. El nacimiento del Rey tiene que ver con el gozo de nuestra salvación. El nacimiento del Rey tiene que ver con el reino eterno del cual nosotros ya somos parte. Somos ciudadanos. Y más que gozarnos por una comida especial, deberíamos de gozarnos porque el Rey nació y nos trajo libertad, nos trajo revelación. Y nos ha atraído, nos ha llamado a su gloria eterna, nos ha dado libertad, ha quitado la carga de pecado que había sobre nosotros. Nuestro enfoque no debería de estar como el mundo lo hace, en la música y en la comida y en saciar su carne. Nuestro enfoque debería de ser completamente espiritual, dejando en un plano secundario la comida y los regalos, pero enfocándonos espiritualmente y dándole la gloria al Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida, por lo que Él ha hecho a favor de nosotros. La gente habla acerca de celebrar el nacimiento de Jesús. La gente habla acerca del cumpleaños de Jesús. Pero lo menos que hacen es honrar al Señor Jesucristo. Y yo quiero animarle a que este día nosotros como cristianos y con entendimiento podamos hacerlo de una manera diferente. Podamos enfocarnos en darle a Él la gloria. Podamos enfocarnos en que no solamente se trata de algo religioso que se celebra cada año, sino que se trata de algo espiritual que nosotros como cristianos evangélicos podemos celebrar continuamente. El nacimiento de nuestro Señor, la manifestación de nuestro Señor, la revelación de nuestro Rey, de nuestro Dios. Y como dije, hay muchas profecías en la Biblia y de nadie más, en ninguna religión se puede hablar de cómo se cumplieron con exactitud las cosas que fueron dichas con respecto a ellos. Pero con respecto al Señor Jesucristo, muchísimas profecías tuvieron su cumplimiento. En Miqueas capítulo 5, verso 12 nos habló acerca de la ciudad del nacimiento. Miqueas capítulo 5, verso 2 dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
Yo bromeo con algunos cristianos que hablan con ese lenguaje de celebrar el cumpleaños de Jesús y les digo, ¿y cómo le puedes celebrar el cumpleaños a alguien que es eterno? La Biblia dice que el Señor saldría, en otras palabras, que nacería en Belén. Pero al mismo tiempo se nos habla de su eternidad diciendo que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por eso es que el Señor pudo decir en oración al Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Por eso el Señor pudo decir que Él era antes que Abraham fuera. Así que sí, en cierta manera se podría celebrar el cumpleaños de la manifestación en carne de nuestro Dios. Pero como no existe verdaderamente una certeza, esto no debería de ser causa de conflicto, no debería de ser causa de disensión, pero lo menos que podemos hacer es que si vamos a hablar de celebrar la Navidad, entonces celebremos al Rey. ¿Cómo? Adorándole. ¿Cómo? Con acción de gracias, reconociendo que en Él se cumplieron cientos de profecías que fueron dadas con siglos antes de su manifestación. En Mateo capítulo 2, verso 4 encontramos el cumplimiento de la profecía establecida por medio del profeta Miqueas. En Mateo 2:4 dice así: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Está hablando de Herodes. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Vea, tiene que nacer en Belén, tenía que nacer en Belén, nació en Belén, porque así fue escrito por el profeta, porque así fue inspirado por el Dios de los cielos que habría de suceder. Verso 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Con respecto al Señor Jesucristo, no solamente existen cientos de profecías, sino que existen también muchísimos títulos. Aquí se habla de un guiador. Aquí se habla de alguien que va a apacentar, de un pastor. Y se nos habla del Señor Jesucristo como un príncipe. Pero se nos habla también del Señor Jesucristo como el Dios fuerte, como el Padre eterno, como el príncipe de paz. Se nos habla del Señor Jesucristo también como un Salvador. Cuando el ángel anunció el nacimiento de Jesucristo, lo que se dijo con respecto al Señor fue, les ha nacido hoy un Salvador que es Cristo. La palabra de Dios también nos muestra algo sumamente interesante en el libro de Mateo, capítulo 2, verso 1. Dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos. Y estos magos vinieron con una inquietud, con una pregunta. Ellos vinieron diciéndole a la gente, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cuál es el tema de la meditación de hoy? El rey ha nacido. Y estos magos vinieron desde el oriente preguntando dónde estaba el rey de los judíos. Y estos magos deben de ser un ejemplo para usted y para mí. Estos magos deberían realmente de establecer la posición, la actitud correcta que todo cristiano sin falta debería de tener. Y es, quiero adorar al rey. Estos magos hicieron un viaje desde el oriente. Estos magos tuvieron una revelación. Muchos se preguntan, bueno, ¿y cómo fue esta revelación? Y la mejor explicación que hay es que esto probablemente tiene que ver con Babilonia y el tiempo en que Daniel estuvo cautivo. Porque en los tiempos de Daniel, que fue un profeta que ministró durante la vida de varios reyes, esta revelación de un reino eterno
que vendría y que se manifestaría después de una secuencia de varios reinos terribles, temibles, poderosos, esta revelación fue dada a conocer de que vendría un rey, que vendría un reino eterno. Y entonces, de una manera sobrenatural, Dios se revela a estos reyes, a estos magos que vinieron del oriente. Y ellos sabían algo. Ellos sabían que el rey de los judíos había nacido. ¿Cómo lo supieron? Fue algo sobrenatural. Fue algo de lo cual usted no encuentra mayor revelación en la palabra. Pero el punto es que estos magos hicieron un viaje para poder adorar al rey. Y yo creo definitivamente, mis hermanos, que la mejor forma de celebrar al rey, la mejor forma de celebrar el cumpleaños del rey, no es con una fiesta, con la comida y con los regalos, sino que es con la adoración, con la acción de gracias, trayéndole ofrendas. La Biblia dice que estos reyes le trajeron oro, incienso, mirra. Estos reyes le trajeron presentes al Señor. Estos reyes vinieron para darle gloria al Señor Jesucristo. Hicieron un largo viaje para traer adoración, para adorar al rey. Y eso es lo que usted y yo tendríamos que hacer. Eso es lo que toda persona que dice que está celebrando la Navidad debería de hacer. Darle adoración al Señor. Lastimosamente, no podemos estar congregados, no podemos tener la oportunidad de que este día hubiéramos realizado una noche de adoración como debería de hacerse para celebrar el nacimiento del Rey, independientemente de que hoy no sea el día en que podamos celebrar un año más, pero sí enfocados en que el Rey ha nacido, enfocados en que Dios se ha manifestado, enfocados en que su nacimiento establece la certeza del reino que va a ser establecido en el futuro, pero que para nosotros debe de ser una realidad aquí y ahora, la libertad que tenemos en Cristo, el gozo de la salvación, la esperanza que nos ha sido dada, la realidad de ser libertados del temor y de la esclavitud al pecado en la que antes vivíamos, porque se nos ha revelado la gracia de Dios, porque se nos ha sido dado el Espíritu del Hijo por el cual clamamos a Dios o invocamos a Dios como Padre, porque se nos han revelado los principios del reino, leyes del reino, de la cual nosotros podemos echar mano para poder caminar en bendición, porque hemos sido redimidos de la maldición de la ley, porque la bendición está disponible para nosotros. Porque ya no estamos bajo la ley, bajo el yugo de la ley, sino que estamos bajo la gracia. Todo esto, hermanos, debería de permitirnos enfocarnos espiritualmente. Yo quiero retarlo a que en medio del bullicio que pueda haber alrededor de sus casas, en este día, usted tome un tiempo, apártese y adore al que vive por los siglos. Yo quiero retarlo, hermano. Yo quiero animarle para que vaya a esconderse un momento a su cuarto si no lo ha hecho a lo largo del día, o aunque lo haya hecho. Yo quiero animarle para que actúe conscientemente, sinceramente, de corazón, y que por lo menos por unos minutos usted vaya a esconderse y le diga al Señor, reconociendo que tú eres mi Rey, que tú eres mi Dios, y entendiendo que te has manifestado en el mundo y te has manifestado en mi vida y te has revelado a mi vida a través del Evangelio y por tu Espíritu Santo, sabiendo que tú eres real, yo quiero adorarte. Tome el tiempo para deleitarse en Dios. Olvídese de la música que probablemente sus vecinos tienen. Enciérrese, ponga cantos escogidos para adorar a Dios un momento y deleítese en aquel que le ha dado vida. Deleítese en aquel que le ha dado libertad. Deleítese
en aquel que se ha revelado, sacándolo de las tinieblas. De manera que se cumple en usted la primera porción que compartí. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Le reto a que tome la decisión. Le reto a que aparte un tiempo. No podemos hacerlo acá, no pudimos hacerlo como congregación, pero recuerde que el Señor Jesucristo inauguró un tiempo y estamos en ese tiempo. Es la hora de los verdaderos adoradores. Es la hora en que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Así que en cualquier momento de este día, apártese y dele gloria al que vive por los siglos de los siglos. No realice ritos religiosos, no simplemente practique lo que por costumbre usted siempre ha hecho. Deleites en el Señor, deleites en la salvación, deleites en el perdón de pecados, deleites en la libertad. Si es que usted es libre, si es que ha sido perdonado, si es que es un ciudadano del reino, usted no debe de correr con los pensamientos del mundo y con los esquemas del mundo, sino con una mente espiritual, con una mente renovada. Porque independientemente del día en que el Señor Jesús nació, lo más importante es que el Rey ha nacido y nos ha traído libertad. Y lo más importante es que habiendo nacido el Rey, ahora lo que hace falta es que el reino sea establecido. Vamos a orar, vamos a adorar a Dios un momento, pero yo le reto, es su decisión, es su propia ofrenda, es su propio regalo el que usted debe de presentarle al Señor. Y por eso terminé con esa escritura de los reyes que vinieron del oriente, porque estos reyes vinieron haciendo un gran viaje, reconociendo que Él era el rey de los judíos y que Él debería de recibir adoración. Así que concluimos adorando al Rey. Concluimos dándole la gloria, dándole las gracias, porque esta es parte de nuestra mejor ofrenda, de los mejores sacrificios que podemos presentarle a nuestro Dios. Sacrificios espirituales agradables por medio de Jesucristo. Es lo que escribió Pablo en el libro de Hebreos. Así que, vamos, únase conmigo y presentemos delante de Dios sacrificios espirituales agradables. Una ofrenda de gratitud, una ofrenda de adoración, porque Él es digno de recibir toda la gloria. Ore conmigo. Bendito Dios y Padre Celestial, reconocemos, Señor, y entendemos tu obra a favor nuestro. Entendemos, Señor, que con amor eterno tú nos has amado, que has manifestado tu misericordia, tu fidelidad, tu bondad, y que tu poder ha estado continuamente obrando, manifestándose en nuestras vidas de diferentes maneras. Reconocemos, Señor, que tú nos has rodeado con tu favor, tu gracia, y que por causa de tu gracia podemos disfrutar de la libertad, de la paz, del gozo. Podemos tener esperanza. Gracias, Señor, te damos ahora en el nombre de Jesús por tu revelación a nuestra vida, por tu obra en nuestra vida. Porque es una realidad que ya no caminamos en tiniebla, ya no caminamos en ignorancia, no caminamos en religión y en religiosidad. Caminamos en libertad porque nos has hecho libres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Libres del temor, libres del poder del pecado, libres del poder de la muerte. Gracias, Señor, por la autoridad que nos ha sido dada. Gracias, Padre. Gracias por Jesucristo. Gracias por su sangre derramada. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gracias por tus ángeles enviados a favor nuestro como espíritus ministradores, como espíritus que vienen para poder servirnos, sostenernos. Gracias, Padre, por tu obra en nuestra vida. Queremos levantar, Señor, una ofrenda de gratitud. Queremos darte a ti, Señor, la gloria, la alabanza, reconociendo tu dignidad.
proclamando que tú eres bueno, que tú eres fiel, que para siempre es tu misericordia, reconociendo tu dignidad, tu señorío, tu majestad y proclamando que tus enemigos son como nada. Tus enemigos son como el polvo, son como el arbusto seco que el viento puede arrebatar. Reconociendo, Señor, tu gloria, tu majestad, incomprensible, inimaginable para nosotros. Pero sabiendo, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, el Rey eterno, que domina, que gobierna y que tú eres nuestro Padre. Venimos delante de ti con acciones de gracia, con alabanza, con adoración, reconociendo que tú eres santo, solo tú eres santo. Tú eres el eterno, el Dios todopoderoso, el Dios de toda fuerza y poder, el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios para el cual no hay ninguna cosa imposible. Te damos a ti la gloria, Señor. Te adoramos, Rey, nos gozamos en ti, nos gozamos en la salvación, nos gozamos en el perdón, nos gozamos, Señor, en la esperanza de la gloria que ha sido revelada a través de tu palabra. Poderoso Dios, sea bendito tu nombre para siempre. Sea exaltado, sea adorado tu nombre. Nos gozamos en ti, Señor, adorándote, proclamando tu grandeza, bendiciéndote, sabiendo que tú eres bueno, Señor. Sabiendo, Señor, que te has manifestado en nuestras vidas. Proclamamos tu santidad. Tú eres santo. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Rey que esperamos. Recibe gloria, recibe honor, recibe la alabanza, recibe nuestra adoración. Porque no hay nadie como tú eres, simplemente incomparable. Dios de toda fuerza y poder. Glorioso Dios. Inigualable, admirable Señor. Bendecimos tu nombre y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, no olvide el reto. No olvide la exhortación. Aparte un tiempo, escóndase. Escoja un par de cantos y tome un tiempo para enfocarse en lo que verdaderamente vale la pena. En el nacimiento del Rey. En el nacimiento, en la manifestación de Dios en la carne. Que el Señor continúe sosteniéndole, bendiciéndole, guardándole y manifestando su gracia y su gloria sobre su vida. Es mi deseo. En el nombre de Jesús. Amén.